¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en Primera de Pedro. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, la victoria de Cristo. Para ello yo quiero invitarte que busques conmigo en tu Biblia el Primera de Pedro, capítulo número 3. En esta ocasión el versículo del 18 al versículo 22. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, al fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Personas 8 en total se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y quien está sometido a los ángeles, las autoridades y los poderes. La victoria de Cristo es lo que quiero que hablemos en esta ocasión. Y vamos a aprender 3 aspectos acerca de la victoria de Cristo. Lo primero lo encontramos en el versículo 18. La victoria de Cristo nos permite acercarnos nuevamente al Padre. Y esa victoria de Cristo que nos permite acercarnos al Padre, la obtuvo muriendo en la cruz del Calvario, no abriendo su boca, siendo ese Cordero perfecto, santo, puro, el cual, como dice el versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Recuerda que en el Antiguo Testamento eran necesarios los sacrificios de un cordero, de un animal, de unos aves y de diferentes animales que se utilizaban. Pero lo que hacía esos animales eran cubrir los pecados de las personas, se rendía su sangre y pues lo que hacía es cubrir el pecado de las personas, se llevaba al sacerdote y éste intercedía. Pero se tendría que estar haciendo esos sacrificios una y otra vez porque las personas continuaban pecando. Y a veces parecía que se tomaba como un juego, muchas veces por las personas, por el pecado, por la rebeldía. Entonces era necesario un sacrificio de una persona perfecta, santa, y no había nadie más perfecto que el Hijo de Dios mismo, que se humanó en la persona de Jesucristo. Fue Dios mismo que se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí. El justo por los injustos y una vez por todas. Una vez por todas Jesús murió y esa muerte de Cristo tiene el poder para redimirnos a todas las personas que pongan la fe en Él. Y no necesariamente que se crucifique una y otra vez más o alguien más se crucifique. Basta con el sacrificio de Cristo y que nosotros por fe nos arrepintamos y Él nos salva. La victoria consiste en que Él nos ha vuelto o nos ha regresado a Dios. Pues recuerda que por el pecado estábamos separados de Él, pero por el sacrificio de Cristo ahora podemos unirnos y llegar al mismísimo trono de Dios, poder tener una comunión con el Padre por medio de Jesucristo, por esa sangre preciosa. El justo por los injustos, porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados y ahora somos inocentes, hemos sido declarados inocentes delante de Dios. Y es algo que debemos de regocijarnos y valorar, darle las gracias a nuestro Dios con nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también con nuestra vida. Darle gracias porque Él venció la muerte, venció el pecado y nos ha dado una nueva vida. Entonces debemos de vivir como personas victoriosas sobre el pecado, no personas que vivimos siendo derrotados por Él mismo. Además de ese resultado y de ese aspecto de la victoria de Cristo que nos hizo regresar a Dios o poder tener esa comunión con Dios, también proclamó su autoridad, su victoria ante los espíritus encarcelados. Proclamó su victoria ante los espíritus encarcelados. Ese es el segundo aspecto que yo quiero hablar en este momento. Dice el versículo más adelante, el versículo número 19, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados es un reto muy importante de interpretación bíblica o teológica y que muchos han debatido a través de la historia del significado de este aspecto. Entre la muerte y la resurrección de Cristo, su espíritu viviente fue a los espíritus diabólicos que estaban encadenados en el abismo y proclamó que aún en su muerte Él había triunfado sobre ellos.
Recuerda que el más interesado, que Cristo no muriese en la cruz, que Cristo fallase, que ofendiera a los demás, que cometiera pecado y ese sacrificio ya no fuera acepto delante del Padre y satisfaciera la santidad y la ira de Dios, era Satanás, eran sus demonios, eran estos espíritus encarcelados. Ellos estaban en la expectativa. Ellos en cada momento estaban trabajando para que Cristo fallase, para que Él en ese momento de agonía, donde le dijo al Padre que si era posible pasarse de Él esa copa, ellos estaban felices porque Cristo estaba aparentemente cediendo. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo había decidido y ya nada lo iba a dar marcha atrás, Él viene y en un tiempo específico, entre la muerte y la resurrección, Él va al abismo y Él proclama su victoria a estos espíritus encarcelados, que no son más que ángeles caídos, perversos, malignos, que están encarcelados. Recuerda que hay algunos ángeles diabólicos que andan en la tierra, están en las asambleas legislativas, que están en diferentes gobiernos, que están en algunas empresas, que están en el diario vivir, en diferentes estatus sociales, en diferentes órganos, en diferentes rubros de la sociedad. Ellos siempre están trabajando, ellos siempre están obrando, van en contra de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios, manipulan diferentes personas, diferentes momentos. Pero hay unos ángeles específicos que están encarcelados por su alto índice de perversidad. Y ante esos Jesús va y proclama su victoria. Y sin duda ese fue un momento histórico especial porque está registrado en esta epístola de Primera de Pedro. Y ellos, aunque se quieran resistir un día, serán castigados en el lago de fuego junto a los que están trabajando en la sociedad, junto a aquellos que están encarcelados. Al final de todos recibirán su castigo. Pero la victoria de Cristo fue proclamada, establecida por Él mismo ante los mismísimos espíritus de las tinieblas. Entonces Él demostró la victoria en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y eso es algo muy importante que debemos de destacar. Dice los versículos más adelante, y me llama mucho la atención lo que dice, el versículo número 22, quien habiendo subido al cielo, luego de haber hecho esto, Él tuvo un momento también que ascendió, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si estos mismísimos ángeles caídos un día doblarán sus rodillas, si los ángeles en el cielo se someten voluntariamente, le alaban, le adoran y siguen cumpliendo funciones específicas en la tierra, si estos ángeles se sujetan, si las autoridades mismas y las potestades son parte del señorío de Cristo y un día doblarán sus rodillas también. Si esta tierra, ante cualquier pandemia, terremoto, tsunami, desastre natural, coronavirus, etcétera, no haya que hacer, no haya cómo actuar, no puede vencer, lo único que puede hacer es humillarse delante de Dios y reconocer su señorío, reconocer su poder, su majestad, y que el único que tiene el control y el que puede quitar, poner, mantener es nuestro Dios. Así que lo menos que podemos hacer es rendirnos delante de Él, adorarle, someternos voluntariamente, porque Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nos ha dado la victoria. Que el Señor te bendiga.